Hola, mi nombre es Ruth Preciado, soy ingeniera agrícola con especialización en gestión del agua y suelo. A continuación presentaré los principales cambios del concepto de pago por servicios ambientales hidrológicos y su evolución al concepto de mecanismos para compartir beneficios a partir de la experiencia de los diversos proyectos implementados en la región andina. A continuación presentaré los antecedentes del pago por servicios ambientales hidrológicos. En la década de los 60 se inician con las primeras ideas del concepto de servicios ecosistémicos. Además, también se comienzan a desarrollar las primeras fórmulas que establecían una valoración monetaria para los recursos naturales. En la década de 1970 y 1980, diferentes estudios de las Naciones Unidas hacían un llamado para enfrentar los temas de desarrollo, medio ambiente y pobreza en forma conjunta desde el aspecto político. En la década de los 90 se genera el concepto de gestión integrada de recursos hídricos, donde se consideran los servicios ecosistémicos como parte del ciclo hidrológico. Además, también se proponía la valoración económica del agua que da origen a los pagos por servicios ambientales hidrológicos. En esta década también se implementaron diversos proyectos tanto en Latinoamérica como en el mundo. A continuación presentaré la evolución del concepto de pago por servicios ambientales hidrológicos hacia los mecanismos para compartir beneficios a través de 3 etapas. La primera etapa corresponde a los años 2000 y 2005. En esta primera etapa, los pagos por servicios ambientales hidrológicos tenían un enfoque de mercado. Hasta este momento, en la región andina, se habían implementado proyectos integrales de conservación y desarrollo que eran proyectos muy amplios, de largo plazo y muy costosos para el tema de conservación. Por ello, se propone el pago por servicio ambiental hidrológico con la finalidad de enfrentar el tema de la conservación de una manera más rápida y efectiva a través del mecanismo de mercado. La valoración económica del agua se presentó principalmente en el tercer Foro Mundial del Agua, donde los distintos movimientos sociales e indígenas presentaron su protesta debido a que demandaban una valoración no solo económica, sino también social, política y cultural. ¿Qué es un pago por servicio ambiental hidrológico? En estos años se pensaba enfrentar el tema de la conservación a través del mecanismo de mercado. No se consideraba enfrentar la pobreza en los países en desarrollo. El pago por servicio ambiental considera 2 actores importantes, pero no incluye al Estado. Estos 2 actores son los oferentes del servicio ambiental, que se ubican en la parte alta y que se consideraban era la población más pobre, y los demandantes del servicio ambiental, que eran los beneficiarios, que se ubicaban en la parte baja y se consideraba que eran personas con recursos económicos mucho más altos. Por ello se pensaba que los pobladores de la parte de abajo podían pagar un monto en dinero a los de la parte alta para contribuir con la conservación ambiental. Desde el punto de vista hidrológico, la función de la hidrología en este momento era determinar las áreas donde habían problemas de erosión y determinar también la solución. La población entraba en un segundo momento, en el momento de implementar proyectos de conservación. Desde el tema de la valoración económica, se utilizaron distintas fórmulas económicas para determinar el monto del pago que debían hacer los demandantes a los oferentes del servicio ambiental. En la región andina, el concepto de pago por servicios ambientales hidrológicos se implementó de manera diferente a la que se establecía a nivel internacional. En primer lugar, el proyecto regional Cuencas Andinas tenía como objetivo enfrentar no solamente la conservación, sino también el alivio a la pobreza. En segundo lugar,
el proyecto consideraba tres conceptos importantes: gestión integrada de recursos hídricos, ordenamiento territorial y externalidades ambientales, donde el pago por servicio ambiental hidrológico era considerada como un mecanismo de financiamiento. Entre los años 2005 y 2008, el proyecto Challenge Program on Water and Food apoyó el proyecto regional de cuencas andinas desde la investigación en el tema de pago por servicios ambientales hidrológicos desde el componente PN22. Como resultado de esta experiencia en la región andina, se determinó que los pagos por servicios ambientales necesitaban una mayor investigación que respondan al contexto de cada cuenca. Es decir, estos proyectos no podrían ser replicables de la misma manera. En segundo lugar, se establecía que lo más importante de esta experiencia era el logro de acuerdos y la negociación entre los actores. Otro tercer punto es el tema de la hidrología, donde también se evidenciaba deficiencias en el tema de información y además la dificultad que se tenía para establecer el mecanismo de mercado, ya que el agua es un bien intangible. Ahora pasamos al segundo periodo, que es denominado de transición, entre el pago por servicio ambiental hidrológico y el concepto de mecanismos para compartir beneficios, aproximadamente entre los años 2009 y 2010. En este momento entran en debate dos temas importantes a nivel internacional. El primero, respecto a los objetivos que debían cumplir los pagos por servicios ambientales. En un inicio se pensaba que solo se debía financiar la conservación, pero desde la experiencia de los proyectos implementados en los países en desarrollo, se llega a determinar que estos proyectos no solamente trataban de enfrentar la conservación, sino también el tema de pobreza. Un segundo punto es sobre los actores. Se determinó que el monto del pago que se realizaba hacia la parte alta de las cuencas no era suficiente para poder salir de la pobreza. Por ello, el rol del Estado era muy importante en estos pagos, en el establecimiento de tener mayor financiamiento hacia estas zonas. Luego de la experiencia del proyecto regional Cuencas Andinas y Challenge Program on Water and Food primera fase en los Andes, a nivel interinstitucional se llevó a cabo un momento de reflexión y de estudio para entender el proceso hasta donde se había avanzado. En primer lugar, se determinó que los pobres en la región andina no estaban ubicados solamente en la parte alta de las cuencas. En realidad, la ubicación de los pobres dependía del contexto de cada cuenca. Un segundo punto es referente al tema de la hidrología. En este momento también se determinó que todas las cuencas no tenían déficit de agua. Por ejemplo, en las zonas del país de Colombia y Ecuador, y sobre todo en la región amazónica, son zonas mucho más húmedas que las que se ubican en la zona sur, en Perú y Bolivia, donde la precipitación es mucho menor y la pobreza de la población es mucho más alta. Un tercer punto es que los estudios de pobreza se realizaron solo desde el aspecto económico y no se logró tener la relación que existía entre los temas de agua y pobreza. Por ello, hasta ahora es un vacío de información el análisis político de estos dos aspectos. Y finalmente, la valoración del agua pasa del tema económico hacia una valoración hacia el tema político. Es decir, se pone como centro los acuerdos y las negociaciones que se lograban tener entre los actores. Es por esto que desde el Challenge Program on Water and Food se decide avanzar hacia una siguiente fase, pero cambiando de terminología. En este momento se propone el concepto de mecanismos para compartir beneficios con el objetivo de
tener un concepto mucho más amplio que el establecido por el mercado. La tercera fase corresponde a la implementación del concepto de mecanismos para compartir beneficios entre los años 2010 y 2013. A nivel internacional, se comienza a observar el enfoque de mercado que se aplicaba a los pagos por servicios ambientales hidrológicos y el mecanismo de mercado que era utilizado para enfrentar el tema de conservación. Esto debido a dos motivos. El primer motivo era respecto al pago que debían hacer los demandantes hacia los oferentes del servicio ecosistémico. Se comprobó que en los proyectos que se habían implementado en la región andina, ninguno había hecho efectiva esta transacción económica. Y el segundo motivo era que desde el aspecto hidrológico era muy difícil probar el agua que se había producido estaba en relación con el pago que se debía hacer. A nivel internacional se hizo un llamado para cambiar de paradigma de un enfoque económico hacia el enfrentamiento de los temas de conservación desde un tema más político que logre enfrentar también los temas de pobreza. Entre los años 2010 y 2013 se implementó la segunda fase del proyecto Challenge Program on Water and Food en los Andes. Entre las lecciones aprendidas tenemos, en primer lugar, el proyecto buscaba la equidad en el acceso y bienestar a los servicios ecosistémicos. En segundo lugar, se cambia de una valoración económica a una valoración política. Es decir, el logro de acuerdos y negociación entre los actores era el objetivo más importante del proyecto. En estas mesas de negociaciones, los actores definían sus problemas y las soluciones que debían enfrentar en la cuenca. En este momento, la hidrología cambia de rol. Tiene un rol de brindar información para dar soporte a las mesas de negociación. Además, brindaba información y conocimiento para que se logren buenos acuerdos. Otro punto importante es el financiamiento de la gestión en la cuenca. Antes se pensaba que se debía hacer un pago de la parte baja hacia la parte alta, pero ahora los actores cambian y el financiamiento se propone desde las distintas instituciones públicas, privadas y de cooperación técnica. Bueno, esta es una breve información del concepto de mecanismos para compartir beneficios. Si desea mayor información, puede ingresar a la página web mcb.condesan.org.